buenos días. Comenzamos este jueves hablándoles del Día del Chef. No es hoy, se celebró ayer, día 20 de octubre, precisamente para celebrar esta efeméride, para dar visibilidad a todos los chefs tan importantes y tan destacados que tenemos en nuestra ciudad. La Asociación de Hostelería de Jerez les quiso hacer ayer un homenaje en la Plaza del Arenal, donde se escenificó un brindis en el que participaron diferentes chefs de distintos restaurantes de nuestra ciudad, la mayoría de ellos ubicados en el centro. Estamos hablando de una variedad de restaurantes distintos, algunos con estrellas Michelin, otros pues con una gran calidad que podemos disfrutar en los fogones y en las cocinas jerezanas. Nosotros vamos a hablar precisamente con el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez para que nos cuente cómo surgió la idea esta de visibilizar, de realizar ese brindis, pero lo más importante, porque detrás de todo esto se esconde más reivindicaciones que ponen sobre la mesa los protagonistas del sector. Y hablando del sector de hostelería, estamos de enhorabuena porque la empresa Cobos Catering ha conseguido la medalla de plata y bronce en los premios Eventos Plus al mejor catering de este año 2021. Vamos a hablar con su gerente, con Manuel Cobos, para que nos cuente un poco qué supone para la empresa el haber tenido este reconocimiento, este impulso, y en qué proyectos está inmerso ahora que todo parece que está volviendo a la normalidad, cómo se está innovando, cómo se están adaptando todo lo que es la organización de eventos a las diferentes medidas sanitarias a raíz del COVID. Bueno, pues de todo esto hablaremos con Manuel Cobos. Y desde esta semana y hasta finales, hasta el próximo mes de junio, se va a celebrar en las instalaciones del Ateneo de Jerez un ciclo de conferencias titulado El Documento del Mes del Archivo Municipal de Jerez 2021-2022. La encargada de iniciar todo este ciclo ha sido Margarita Lozano, investigadora, escritora, y ha versado toda su charla y su conferencia alrededor de la figura de Diego Fernández de Herrera. Titulado De la Ina a la Vega de la Pagana. Vamos a preguntar a Margarita más sobre la figura, la historia y la relevancia que tuvo este caballero jerezano, que además cuenta con su nombre cuenta con una de las principales vías del centro de nuestra ciudad. Este jueves también tenemos espacio reservado para la música, en concreto para un grupo de rock progresivo jerezano que el pasado viernes, día 15, en las instalaciones de la Guarida del Ángel presentaba eso que están viendo, su último disco, su último trabajo discográfico. Nuestra compañera Ana Isabel Maestro ha hablado con ellos, con algunos de sus protagonistas, y que nos cuenten un poco, pues qué recogen en este disco, los próximos conciertos y actuaciones que van a tener, y cómo se presenta, pues este sector para ellos que ha estado parado durante tanto tiempo con motivo de la pandemia y que ahora resurge con mucha mayor fuerza. Y para los amantes del deporte, y realmente es para toda la familia, este próximo domingo 24 de octubre se va a celebrar por las calles de nuestra ciudad la tradicional carrera popular. Es un evento deportivo familiar, es la carrera popular más antigua de toda Andalucía, junto con la de Málaga. Desde la organización se espera que se puedan alcanzar los 1000 inscritos. El periodo de inscripción, eso sí, finalizó anoche a las 12 de la noche, pero vamos a hablar con uno de los representantes de los clubes de atletismo de nuestra ciudad para que nos cuente un poco, qué supone retomar esta carrera popular después de este año de pandemia. Además, debido a la eliminación de las restricciones, se permite también la participación de menores. Cómo se pretende o se prevé que sea esta carrera, que va a tener unos 8,5 kilómetros de recorrido y que va a estar muy centrado en el centro. Vamos a conocer un poco más cuál va a ser todo el recorrido, el itinerario de esta carrera popular que, como decimos, se celebrará este domingo, día 24 de octubre. Vamos ahí, vemos en el plano, en el callejero, el recorrido que va a tener esa carrera popular. Entramos en materia, vamos a hablar de la figura de Diego Fernández Herrera a raíz o de la mano de la investigadora y escritora
Margarita Lozano, a la que saludamos hasta hora de la mañana. Margarita, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, has iniciado este ciclo de conferencias, el documento del mes del Archivo Municipal, que se va a celebrar hasta junio en las instalaciones de la sede del Ateneo de Jerez. Y te centraste o te has centrado en la figura de Diego Fernández Herrera porque, además de ser un personaje jerezano que pertenece a la historia de nuestra ciudad, lo conoces bastante bien porque lo has estudiado, lo has investigado, has profundizado sobre toda su trayectoria personal y todas las batallas y todo su papel dentro de la historia jerezana que recoges en un libro, ¿no? En un libro que le dedicaste. Sí, sí, exacto. Es el protagonista realmente, ¿no? El libro se llama El Caballero de la Frontera. Es una novela histórica y sí que va todo sobre su vida. Son las tres fases de su vida, ¿no? Y claro, para poder escribirlo, ¿no? Pues tuve que iniciar una investigación en su día. Esto lo empecé en el año 2014 y en 2013, perdón, en 2013, hace ya 8 años ya. Ha llegado momentos de mi vida que me han preguntado, ¿a qué te dedicas? Yo a Diego Fernández Herrera. Nada más. Sí, enteramente, por entero. Llevas casi una década dedicada a él, ¿no? Sí, totalmente. Y centrándote en su figura. Porque claro, ya no es solo, o sea, la persona, al escribir una novela, tuve que, pues, en fin, era toda pues la sociedad del momento, en fin, quién vivía aquí, cómo vivían, qué comían, qué vestían. Entonces, al final, aunque sea el central, es conocer todo lo que le rodeaba realmente, ¿no? Y de ahí, cuando el Ateneo me planteó porque la novela salió en diciembre a la venta, y entonces este verano, bueno, por agosto más o menos creo que fue, me plantearon, el Archivo Municipal me planteó el hacer una conferencia. Me dijeron, claro, sin literatura, o sea, digamos, la realidad expresa de la historia de la figura de Diego Fernández. Exacto, entonces la preparé y decidí ponerle el nombre de la Ina, la Vega de la Pagana, porque una de las cosas más curiosas de la investigación fue ver lo equivocado que se ha estado aquí durante 7 siglos, sobre dónde ocurrieron los hechos, ¿no? Exactamente. La gesta, que además está a punto de cumplirse el 682 aniversario, el día 28 de este mes. De este mes, sí. La gesta, por así decirlo, por la que se le conoce es porque acabó con la vida del emir Abu Malik, que era el heredero del trono de Marruecos, y hijo del sultán. Y cualquier crónica que te cojas a lo largo de la historia jerezana te dice que eso fue la Ina, no hay ninguna duda de eso. Pero claro, cuando empiezas a tirar del hilo de otras versiones, yo también estuve en Marruecos, allí también investigando, a través del Instituto Cervantes, que me ayudó mucho a traducir, sobre todo, porque yo árabe no hablo, y a darme también pues, referencias, ¿no? de obras que habían tratado el tema y que están traducidas al castellano, en fin. Pues así fue como vi que había otra versión muy diferente. Y ya no solamente las crónicas árabes, sino también las castellanas, o sea, fuera de la ciudad de Jerez, las crónicas que se escriben... Contaban una historia diferente a la que se contaba aquí. Claro, exacto, lo que es la crónica del rey Alfonso XI y la gran crónica de Alfonso XI también, y otras tantas, te dicen que fue en Alcalá de los Azules. Entonces, empezó ahí un poco la diferencia. De hecho, hay una crónica tardía de Pedro I que te dice que fue el 20 de octubre, lo de Alcalá. Y aquí hubiese sido ayer. Claro, y en cambio tenemos el 28 de octubre aquí en la Ina. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Y así fue como realmente lo que abordé fue el dilema ese que hay, ¿no? De un sitio a otro. Y vamos a hablar de su figura. ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Por qué la importancia que tuvo? ¿Por qué su participación tan activa a la hora de acabar con este emir? ¿Quién fue Diego Fernández Herrera? Como para que merezca además un sitio tan destacado después de tantos siglos en el centro de la ciudad. Realmente la única prueba que tenemos realmente de su existencia fehaciente, no lo que te cuenten crónicas locales, ¿no? Es cuando aparece en el 1755 la lápida. Y la lápida te dice, aquí yace el gran caballero Diego Fernández Herrera, ¿no? Que acabó con la muerte del infante tuerto. O sea, que la lápida te dice todo eso. Pero al menos ahí tenemos una prueba, ¿no? De eso se supone que es reciente. Se acaba de ocurrir, ¿no? Bueno, acaba de ocurrir. O un poco después, ¿no? Sus descendientes más directos, serían sobrinos o lo que fuera, pues son los que lo hacen. Con lo cual, eso es lo que tenemos de él. No hay nada, es que tampoco hay en los archivos nuestros. Tenemos el libro de repartimiento por un lado, que eso sí,
y luego ya salta al siglo XV. Hay cosas, pero muy sueltas, ¿no? Entre medio. O sea, lo que es documentación oficial, institucional, sí, sobre su figura, no hay nada, no hay. no te lo encuentras en ningún sitio. Entonces, te encuentras pues comentarios, pero ya siempre posteriores, ¿no? Entonces, pues eso es un gran problema, porque realmente yo nunca iba a hacer una novela histórica, yo quería hacer una biografía, lo que pasa es que fui incapaz porque no encontré realmente, excepto esa lápida, ¿no? que además que no la tenemos tampoco, sino que se escribe sobre ella cuando aparece en San Marcos, ¿no? Ah, porque está en San Marcos. Estuvo en San Marcos. Estuvo en la iglesia de San Marcos, pero ahora mismo no se Hay sabe. muchas versiones, hay versiones que te dicen que lo trasladaron a la catedral, otros que dicen que fue a una fosa común, en fin, porque iba vestida a la morisca y pensaron que era otra persona. O sea, hay muchas versiones, pero nadie sabe dónde está realmente. Y entonces, hombre, si te basas en las crónicas, ¿quién fue? Pues era un hidalgo. ¿Del siglo XIV? Sí, del primer tercio del siglo XIV. Tirando del hilo, yo estoy muy segura de que es hijo de un repoblador, de un tal Juan Fernández, que era el que estaba encargado, digamos, del Alcázar. Sí. Entonces te encuentras la versión de que él aprendió a hablar árabe de los cautivos que tiene su padre. Tiene sentido, si el padre era el que tenía el Alcázar, digamos, claro, pues tenía allí a prisioneros y demás. presos, sí. Pero eso solamente lo dice una versión, las demás te dicen que él estuvo cautivo en Marruecos, porque su padre cayó cautivo y lo intercambió por él, ¿no? O sea, para pagar el rescate, sí. Pues se vuelve para acá y pone a su hijo como en fianza, por así decirlo. Y que estuvo mucho tiempo, indeterminado, no se especifica cuánto, y por eso aprendió a hablar árabe. Lo del árabe lo digo porque la gesta o sea, cuando él lleva a cabo la muerte de Abu Malik, él le dice al concejo jerezano: yo voy a acabar con este asedio. Abu Malik está por aquí en Algaradas, ¿no? Asediando Jerez, robando el ganado, en fin. Y él dice: yo voy a acabar con esto, yo me voy a hacer pasar por musulmán porque yo sé hablar árabe, sé rezar, sé comer como ellos, montar a caballo como ellos. Me infiltro en el campamento y acabo con él. Un agente doble, claramente. O sea, ya era un espía. Era como un James Bond, sí, totalmente, sí. Y claro, de ahí tanto hincapié en el por qué hablaba árabe, ¿no? O sea, y cuánto tiempo tuvo que estar para aprender todo eso, porque tú vives fuera y aprendes el idioma, pero siempre el acento tuyo de extranjero lo tienes, ¿no? Sí. Y él, en cambio, fue capaz de hacerse pasar por una persona de esa cultura, de ese sitio, ¿no? Y ya no solamente el idioma, sino incluso los usos y costumbres, ¿no? que también dice mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos, pero cuando coges todas las crónicas que hay de él, o sea, que hablan del tema, pues formas esta historia realmente, ¿no? Porque existe documentación a través de, pero son crónicas posteriores, claro. Que se ha ido contando. Hay muchas crónicas, muchas compilaciones de hechos de armas, ¿no? ¿Qué pasó aquí en Jerez? ¿Qué hacen los caballeros jerezanos, no? Es verdad que los caballeros jerezanos salían por decisión propia cuando había que ayudar a algún otro pueblo, en fin, o incluso a escaramuzas propias. Ellos eran se prestaban siempre al tema de la caballería, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Y entonces no es tampoco descabellado que él hiciera esto realmente, porque es muy típico ver en Jerez que eso sucede, ¿no? A fin de cuentas, era una sociedad militar. La que y esas aquí. crónicas posteriores a los hechos sí contaban y narraban Cuentan lo que se veía hablando muchos y estas siempre aparecen. En generación. Sí, alguno cambia alguna cosa, pero todos lo sitúan en la INA. Siempre. Y de hecho, que en la fue INA, donde él salió, ¿no? Donde él acudió... supuestamente él sale de aquí hacia Camino de Medina para venir como si viniera de Granada, para hacerles creer que venía de Granada, ¿no? Sí. Y lo de la calle es porque cuando él ya vuelve, una vez que mata al emir, él viene por ese camino, hacia la Puerta Real. Entonces, bueno, pasa que a día de hoy tenemos muchas calles, ¿no? Antiguamente no había nada, pero él viene por ahí, entonces, hacia la Puerta Real. Entonces, hay que se pusiera el nombre a esa calle. Y claro, pero eso... Ah, de acuerdo, claro. O sea, ya no entiendo. Por eso la calle Diego Fernández Herrera tiene ahí su calle ahí, porque es donde él entró en Jerez después de acabar con el emir. Claro, él viene desde la INA. De todos modos, no importa que venga de la INA o de Alcalá de los Azules, que es el mismo camino. Tiene que entrar por ahí. Y viene hacia la Puerta Real. Entonces, de ahí el nombre de esa avenida. Bueno, avenida, calle. Cuando estás en pleno trabajo de investigación y encuentras pues esas crónicas, esas narraciones a las que dicen, bueno, pues uno lo ubica en el 20 de octubre en la INA, otros el 28 de octubre allí en la Vega de la Pagana. Al revés. Al contrario, ¿no? El 20 en la Vega de la Pagana y el 28 exacto. de octubre en la INA. En la INA, claro, cuando te encuentras con esa documentación, ¿cuál tiene más peso u otro? Yo no sé si, dependiendo de dónde se publicara, quién lo tiene más peso, firmara.
tiene más peso lo de Alcalá porque coinciden las crónicas de la corte, o sea, lo que se escribe en la corte del rey realmente castellano, también se escribe en Marruecos y coinciden, son crónicas oficiales. Sí. Lo de aquí era muy típico escribir para, digamos, ensalzar tu propia historia. Entonces, yo tengo una conclusión, algo tuvo que pasar en la INA y algo de relevancia para que exista esta confusión, o sea, eso no puede sacarse de la manga. Incluso, aunque lo del 20 de octubre, de todos modos, es muy tardío. Lo dice ya al final del siglo XIV, en el 1370 y pico, creo que es, la crónica de Pedro I. Pero entonces tampoco tiene... Además, es el único que lo dice. Ninguna de las anteriores, que son más cercanas, te menciona esa fecha. No menciona fecha ninguna. Es octubre del 39, pero no te dice día exacto, ¿no? Entonces yo realmente pienso que algo tuvo que... Incluso pudo pasar las dos cosas. Tú a caballo... A la vez casi. A caballo se tardaba unas 7 u 8 horas desde aquí hasta Alcalá de los Azules, más o menos. Entonces es factible realmente esa jornada. Sabemos que hubo muchos grupos dispersos de Abu Malik, sale de Algeciras, bueno, empieza a asediar, o sea, ataca Medina, ataca Jerez y manda una avanzadilla con la idea de ir hasta Sevilla, que llegó a Lebrija solamente. Y ahí le perdemos la pista a Abu Malik, o sea, que cuando ataca Jerez manda una avanzadilla, con lo cual lo tenemos por aquí situado, ¿no? Ahora mismo. Ya haciendo reconocimiento. Aunque de no terreno. sabemos, ya había atacado Jerez y manda a los otros, pero él está aquí todavía, ¿no? Lo siguiente que sabemos que vuelve hacia Alcalá porque no es capaz de avanzar. De continuar. Con lo cual está aquí, ya lo situamos que está aquí. A lo mejor de ahí viene el tema de pensar que en la INA estuvo, aunque no muriera en la INA, pero a lo mejor estuvo. De ahí, además, de hecho, está el Cerro del Cabezo, el Real, o sea, tiene unos nombres a aquellos alcores, ¿no? Que te están diciendo que algo hubo ahí realmente. Es verdad que luego en Alcalá está la Mata del Tuerto, él era el príncipe tuerto, la Mata del Tuerto, el Cortijo Picazo, que él también se le dice Picazo, o sea, el Valle de la Pelea, o sea, en fin. Pero sí, hoy en día se conservan nombres que aluden a aquella batalla. Claro, pero en ambos sitios además, con lo cual yo creo que sí que realmente él estuvo por ahí, porque si además sabemos que atacó Jerez, eso es un hecho, y robó el ganado, él pues pudo estar asentado en la INA, hasta que luego se volvió. Igual la gente no sabía dónde había muerto, esas cosas van... Pues ha muerto el príncipe ya, ¿no? Ya no sé de lo que sea, pero no saben exactamente dónde ha sido, en fin de cuentas no había la información que hay hoy, ¿no? Sabemos que ha estado, pero no cuánto tiempo exactamente. Claro. Y Margarita, ¿qué supuso para la historia, para el devenir de toda la provincia de Cádiz, de Jerez, el que Diego Fernández Herrera acabara con Abu Malik? Bueno, no fue para Cádiz Jerez, es para todo el reino. Para todo el reino de Castilla. Porque cuando el sultán Abul Hassan sabe que han matado a su hijo, él jura vengarse. Y efectivamente vuelve 12 meses más tarde lo que fue la última gran campaña benimerín, que es la batalla del Salado. Yo pienso que Diego Fernández Herrera fue el responsable de causar la batalla del Salado, que fue la gran batalla que cambió la frontera de sitio. Nosotros éramos la frontera y siempre apoyábamos todos los palos porque éramos la frontera y conseguimos adelantar la frontera un poco más por Tarifa. Entonces, eso es lo que realmente consiguió mover, o sea, indirectamente, ¿no? El mover la frontera de sitio. Y además, como fue una derrota para los benimerines, no volvieron no hubo más campaña contra la península. La asociación de Abul Hassan era invadir la península y ser califa. Entonces, eso es lo que estuvo intentando con su hijo, que vino en 2 ocasiones. Su hijo hizo 2 campañas, la última ya murió, ¿no? Y realmente el acabar con él era innecesario, porque aunque él atacase a Jerez y Medina, Abu Malik ya iba de retirada, realmente, iba de retirada con comida. Lo que le pasaba era que se había quedado aislado, se había quedado preso en la península, aunque él tenía Algeciras y Ronda, porque el estrecho estaba bloqueado. Entonces su padre no podía mandarle ni víveres ni más personal. Exacto. Entonces, de ahí, cuando lees los hechos, te das cuenta de que realmente lo que él hizo fue aprovisionamiento, no era ni una campaña militar siquiera, por eso se lleva todo el ganado. Y las provisiones de los campos, realmente es que tenían hambre y no podían alimentar, o sea, no tenían cómo. Y es lo que estaba haciendo. Entonces, realmente lo que causa es la batalla del Salado un año más tarde. Es que coincide un año más tarde, es el 30 de octubre del 1340. ¿Y cómo fue que decidiste interesarte por la figura de Diego Fernández Herrera? Bueno, me parece apasionante. A mí cuando yo lo escuché hace 8 años haciendo una visita guiada por San Mateo, era una visita nocturna que se llamaba Leyenda
de Jerez, o Leyendas de San Mateo, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre. Y la primera historia fue la de Diego. Y yo creo que ya ni escuché las demás porque me quedé tan sorprendida realmente que al día siguiente me puse a mirar por internet quién había sido y demás, y ya me fui al archivo, o sea, y una cosa llevó a otra. O sea, que fue un flechazo. Totalmente. Además fue mi cumpleaños, fue mi regalo de cumpleaños. y me cambió completamente la vida. ¿Y cómo ha sido, qué ha supuesto para ti el ir descubriendo poco a poco? Porque claro, entre que empiezas a escuchar de la figura de Diego Fernández Herrera hasta que ya existe ese impacto, ese amor a primera vista, ese interés por tu parte, tienes ese empuje para empezar a conocerlo mejor, a investigarlo, ¿qué empiezas a descubrir de esta persona? Primero empiezo a conocer nuestra propia historia, mucho más a fondo. A muchos nos gusta la historia y o divulgamos en redes sociales, en fin, pero no todo el mundo se mete tan a fondo yendo a un archivo, en fin, y demás, ¿no? Y me ha hecho el amar más aún ese pasado nuestro, nuestra historia, nuestra ciudad. Yo acabé mudándome allí en San Mateo, detrás de su casa, o sea, que decir, hasta ese punto. Tu vida se modificó totalmente hacia la figura de Diego Fernández Herrera. Sí, mira, yo de pequeña, en el colegio le dijeron a mi madre, esta niña tiene que estudiar periodismo o filología hispánica porque escribe muy bien y tiene que digamos, prepararse para ello. Y lo que pasa es que me gusta mucho más la historia y pasé el tema. Y nunca, o sea, había escrito algunas cositas, relatos y demás, pero nunca hacía nada, realmente. Incluso he sido capaz de sentarme, o sea, Diego me ha sentado a mí a escribir una novela de 380 páginas, cosa que me llevan diciendo desde pequeña que no era capaz nunca de hacer, ¿no? Realmente. Bueno, el momento llega cuando uno está preparado. Sí, pero o sea, es que ha influido en mi vida completísimamente, en todos los sentidos, entonces. Y aún así, hoy en día, bueno, después del libro, que estás participando en conferencias, que al fin y al cabo estás divulgando la figura de Diego Fernández Herrera para que sea un personaje más conocido por toda la ciudadanía, a la vez que conocer nuestra propia historia, ¿sigues investigando? ¿Si todavía hay un hilo del que tirar para seguir conociendo un poco más de la figura de Diego Fernández Herrera, también de su familia, porque dices que a lo mejor la lápida y eso le pusieron los sobrinos? Yo no sé si sí. Dentro de su vida personal has investigado también o hay documentos que puedan indicar algo de esto. Hay varios árboles genealógicos. Muchas veces, pues, si tú, yo qué sé, en el siglo XVIII te llamas de Herrera de apellido, se supone que los Trujillo, de Herrera y Picazo, y también está el apellido Herrera Picazo, con un guión entre medio, son descendientes suyos. Como él mató a Abu Malik con una pica, pues de ahí lo de Picazo, o sea, directamente. Y es típico que tú digas, pues voy a encargar el árbol genealógico porque yo vengo de... Entonces, no es que sea siempre muy ciencia cierta, ¿no? Pero se hace así. Lo más exactísimo es el libro de linajes medievales de Sánchez Sau. Además sigue el mismo hilo que yo, se remonta a... O sea, él realmente piensa igual que fue Juan Fernández, ese Juan Fernández de Alcázar. El original, digamos, ¿no? Te pone arriba los tres posibles, pero también te va diciendo cómo él también piensa que no, y es verdad, porque no se corresponde pues, o por edad, ¿no? En fin. O también por el poderío. O sea, cuando te hacen cautivo normalmente suelen basarse en que, bueno, pues por tus armas, ¿no? O tu caballo, incluso ven que tú tienes un nivel social, quiero decir, ¿no? No van a secuestrar a uno que va con hacha, que es un granjero, ¿no? O sea, y no va a poder pagar el rescate, ¿no? Entonces, eso ya te está posicionando a este hombre en algún estrato social alto, y de los tres posibles que te dicen otras personas, ninguno tenía... los otros dos no tenían ese nivel, Juan Fernández sí. Entonces, y esto es lógica, ya es aplicar lógica realmente, no encuentras una partida de nacimiento. Tienes que deducir, ¿no? Claro, según por los indicios que hay. Es el que tiene más sentido, digamos, ¿no? En fin, por esta razón, era ballestero del rey, en fin, te va indicando que es muy probable que fuera ese su padre. Y luego de él ya no salen hijos, porque no se sabe que se casaron ni nada, no se menciona. Y sí aparece un Juan Fernández de la misma época que sí tiene descendencia. Por eso he dicho yo lo de sobrino, porque sí considero que pueda tener hermanos y claro. Después los sobrinos. Oye, ¿y Margarita, se ha convertido esto en una obsesión casi? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he llegado a soñar y todo el tema. Y
y me he hecho pasar por compradora para poder ver su casa. Al fin, él, sí, porque está a la venta y, bueno, la casa que, según, ahí está su escudo de armas, ¿no? Que se dice que es la suya, ¿no? Pero claro, me tuve que comportarme porque no podía emocionarme, porque yo estar allí dentro y tiene que, pues sí, que es grandecita, no sé qué, yo pensando, que es la casa. Aquí estuvo, aquí nació, aquí vivió, aquí ideó, ¿no? Todo. Sí. Que bueno, o sea, ya se ha convertido, bueno, en parte de ti. Yo no sé si dentro de tu experiencia con Diego Fernández Herrera también hay algún otro nombre propio que te está guiñando un poco el ojo a la hora de decir, bueno, pues voy a encaminarme también para ir descubriendo otros personajes, o todavía estás inmersa. Yo estoy muy inmersa Diego? todavía. Sí. De hecho, yo ahora estoy preparando un libro de las mujeres en la frontera, o sea, cómo era cuando los hombres iban a la guerra, ¿no? ¿Qué pasaba aquí, no? Y te encuentras en testamentos como pues las dejaban a cargo de las tiendas, de las tierras, solamente se hacían frente a la ciudad ellas. Pero viene a través de él, realmente me viene a través de él. Y además una época muy cerquita, realmente no. Yo creo que no estoy preparada para irme todavía de esa época. O sea, todavía estás vinculada a la figura y al contexto de la época de Diego Fernández Herrera, pero sí con esa mirada un poco más de género femenino, ¿no? La función y el papel que tenían las mujeres en aquella época, ¿no? Claro, porque me sorprendió mucho cuando estaba haciendo este trabajo el ver eso, ¿no? Los testamentos y demás, pues ver cómo se las ponía, decía, pues mi mujer es como, o sea, tiene como toda voz y voto, digamos, no igual que yo, ese tipo de cosas me llamó mucho la atención. Porque hay mucho error, incluso como repobladoras, ¿no? A fin de cuentas, una ciudad, sí, a lo mejor viene en el repartimiento, te pone un hombre, pero vienen los caballeros, bueno, en fin, los militares, pero las mujeres son las que realmente, de hecho, confiaban más y daban más si tú vienes con tu mujer que si venías solo, porque significa que te vas a quedar, te vas a afianzar ahí, vas a formar una familia. Te asentabas, claro. Exacto. Y al fin y al cabo los hombres, si tenían batallas o tenían que salir al campo a batallar, al fin y al cabo dices tú, las repobladoras o las que hacían el papel de asentamientos y de comercial, papel comercial y familiar eran las mujeres, ¿no? Claro, y hay que pensar también en esas mujeres que se vienen a una frontera, a una plaza fronteriza, que no es, o sea, que no conocen de nada porque vienen de otro sitio y pues me voy, o sea, es también es verdad que el hombre es el que iba a la batalla realmente y demás, pero también es difícil, ¿no? Decir, bueno, pues dejo esto y me voy a un sitio, ¿no? Tienes que tener un carácter y una serie de características muy peculiares, ¿no? Para hacer ese tipo de... O sea, en fin, las mujeres fronteras. O sea. Margarita, vamos a animar a todo el mundo a ver cómo puede conocer más de la figura de Diego Fernández Herrera a través de Caballero de la Frontera, que es el libro en el que tú plasmas la historia de él. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, es una novela histórica, como lo has contextualizado también, el hecho de, bueno, pues contar esta gesta y esta figura de Diego Fernández Herrera sin que sea una biografía, pero sí basado en documentos y datos reales. Sí, bueno, disponible está en toda España, está en más de 200 librerías actualmente. Y estoy muy contenta porque hace ya la segunda edición. Y la semana que viene presento en Sevilla, en la Feria Libre de Sevilla. Entonces me estoy llevando a Caballeros de su frontera, me lo estoy sacando de su frontera. Y al final la ampliación de la frontera del territorio que consiguió Diego Fernández Herrera va a ir ampliándose más. Claro, sí. Bueno, yo lo dividí en 3 partes, como he dicho al principio, que es la infancia, bueno, eso sabemos que fue cautivo, ¿no? Y luego al final, que es la batalla. Entre medios puse lo de Marruecos, eso obviamente es ficción, porque no sabemos nada, dice, tuvo un tiempo indeterminado, no sabemos cuánto tiempo estuvo. Entonces yo ahí, sí que es un Marruecos, o sea, las personas que aparecen, bueno, no los personajes de la casa, no, pero el médico, el sultán, en fin, todo lo que es la corte sí que son personajes verdaderos de esa época. Y espacio, porque sale Fez, sale Tetuán. La parte norte, de Marruecos. Es que me apasiona mucho. He estado yo 11 veces con el tema este de la novela y... La zona del rey de Marruecos. Exacto, sí, exacto. Y me parece un lugar apasionante y la comida es fantástica. De hecho, sale mucha comida en el libro porque me gusta mucho la gastronomía y la verdad es que intenté, bueno, es casi como un libro, no sé si es un libro de viaje o al menos esa parte, ¿no? O es un libro de recetario marroquí, pero sí que lo que he hecho es un retrato realmente de esa sociedad, tanto la de allí como la de aquí, las dos.
Bueno, y la documentación, que sí existe coincidencias en los documentos oficiales que encuentras en el archivo en Marruecos, allí a través del Instituto Cervantes, como has comentado, que te ha ayudado bastante, y los documentos oficiales también de aquí, que bueno, al fin y al cabo hay que contrastar la historia para Claro. después pues crear una historia lo más fiel posible, fiel sí. a lo que ocurrió. Margarita, muchas gracias. Nada, ¿Las mujeres de la frontera cuándo salen? ¿Sabes cuándo se puede publicar? No, Todavía no hay fecha. No hay fecha, pero yo necesito, porque todavía no, tengo que perfilarlo y luego entraría en edición, o sea, todavía no. Te ha quedado. Por lo menos 6 meses necesita. Bueno, pues animamos a la gente a que conozca mucho más de la figura de Diego Fernández Herrera gracias al trabajo de investigación que ha realizado Margarita Lozano en el libro Caballero de la Frontera, y sobre todo que es un placer conocerte y conocer la historia, tu trabajo, a través de las conferencias que, como por ejemplo, fuiste protagonista el pasado martes, el martes. En la sede del Ateneo de Jerez. Muchas gracias, Margarita, por habernos acompañado. Y enhorabuena por tu trabajo, muchas gracias, por ese amor que has encontrado en la figura de Diego Fernández Herrera. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar del Día del Chef. Se celebraba ayer miércoles, yo no sé qué día vivo. Ayer miércoles 20 de octubre, un brindis que tuvo lugar en la Plaza del Arenal, un acto organizado por la Asociación de Hostelería de nuestra ciudad. Vamos a hablar con su presidente a la vuelta de la publicidad.